yo para el Tepe, cuñeca ahí paraguaya y voy a hacer muy hija, la hilada Alcaraz de Silvero, que ahí Ogayara, voy a dejar a Catucurí Teodoro Salas, como de manera Facultad Politécnica, que ahí Guillermo Movia, hoy iba Mozilla, Faire Ferreira, Peco Atripe, cuñeca ahí Catucurí, ahí San Becriba, Facultad Politécnica, voy a dejar a Limpia Ferreira, primera vez San Becriba, Facultad Politécnica Peruana, miembro del Consejo Directivo, distinguido presidente de la Academia de Lengua Guaraní, doctor Domingo Adolfo Aguilera, a la vez director general de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la profesora Celia Godoy, también directora general en la misma Secretaría, a los funcionarios de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a mis queridos compañeros del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y me agrego árabe o ave, voy a pope en Iñandú, o ave te ara y yo ya arriba. Así han hecho un deber que ya juguete jamás que tenía ara tuisawa. Pero Guaraní y yo lo vi ahí, o yo pisa que ahí bate, a cojangaje oye eso capa a ver a peculiar peari. La que tenía va tuisawa, que va a tener que tener año va a guasu. Acá con va oye peruburi o enviapó a Pedro de Jara Alcides Javier Torres 2012 Pajape o Nimoyasa pues a Serendape ahí se dedica a diseño pico que ya poco hago te enviapó a Pedro sabe te ahí a 2013 Pajape se llamando a Coisagua a Tripe y en Mercury operamos de Jara Abel Bernal como te nos lleva que operamos Facultad Politécnica PAP a Tripe ponemos en Perú que te enviapó pasamos con Javi, ya cuando en 2016, uma gente a Pipe, a Pipe tu sabeva, unibo hasa paite Guaraní me humilhe. Hoje está aí a bem por uma me pé assim e que tomo aí já. A pé tem a pope a muito baixar bem a uma repona. Chama vai o sul Faculdade Politécnica. E que tu hauer he a hoque, uniba a porra no aco ape. Apa yang baik kami também pulu, punya kau kena apa? Politécnica ni kau também pode que tomar año por el Japón. Expreso mi gratitud y mi reconocimiento, como decía Guaraní, muy especial a la facultad de la persona hoy del profesor ingeniero Teodoro Salas y de los miembros del Consejo Directivo y muy especialmente a la persona de la profesora Limpia Ferreira y del muy querido profesor Alcides Javier Torres, miembro de la casa, por haber propiciado. Yo creo que en este caso no solamente gana Guaraní, gana nuestra querida facultad. Este es un momento un poco complicado para mí porque tengo que ser marinero de dos aguas. Por una parte, tengo un profundo sentido de pertenencia al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní hace 30 años, 31 en realidad que trabajamos en esa institución, y por el otro lado no puedo ocultar mi orgullo de pertenecer a esta querida casa de estudios. Llevo más de casi 25 años trabajando como docente. Eso es lo que en este caso particularmente quiero ponderar. El hecho que la facultad se puso una bandera. Decíamos el otro día con la profesora Limpia, nos pusimos una camiseta de identidad paraguaya. Y eso le da otro cariz, le da otra perspectiva a nuestra querida facultad. Y obviamente a nuestra Universidad Nacional de Asunción. De manera especial, yo quiero agradecer públicamente el esfuerzo denodado de un compañero de este grupo, que cuando normalmente esas las cosas se van dando con cierta lentitud, aparece sin falta una figura, emerge una figura y se hace muy importante y un poco genera esa inercia que a todos nos vuelve a mover hacia un objetivo. En este caso, el querido licenciado Abelardo Ayala, para que pida un fuerte aplauso. Y ella ve, es muy bonito y este creíte me apoyo y ya vivimos de donde. Esa es algo de dejar a su maquinidad, el día para este un niño en Sahara, que es el traductor. Se aprende y también a itereico árabe, si no me para verte allá y que tú ya viajas a Paraguay, a ver tú sabes a Guaraní.
Guaraní, este tema hasta hacia web, pena con año cara puja. Guaraní ya tenemos reponente y se bienvenido. Así es ese árabe tenemos reponente ahora tata. El mismo de Rogape, el mismo Rogape Ari, tapi mbak itu sabeva ajepa pe Guaraní apoye purua que pe Guaraní poquito pe Guaraní pona. Ese pea abuelu se rogate a una facultad de filosofía licenciatura en lengua guaraní. Apoyé con mi abuela Montero Mejara, está el profesor Carlos Lugo, quien es director de la licenciatura en lengua guaraní. La primera carrera en Paraguay, creada hace 42 años, que promueve el guaraní en la licenciatura. Y es un orgullo que él nos acompañe también esta tarde en esta nuestra especial circunstancia de presentar oficialmente lo que es la Guaratatá. Muchas gracias a todos. Allá a ponerte a la coca y el medio que te invade tu zapallo.